Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo sacar la altura de disparo que se efectuó con un arma de fuego, teniendo en cuenta los indicios que se levantaron en el lugar del hecho. Por ejemplo, acá vamos a encontrar el indicio número 1, que en teoría estaría acá en esta zona, que, que nos puede determinar la posición del victimario, que puede ser una huella de pisada, pueden ser vainas hervidas, etcétera. Y por los estudios establecidos, estos nos pueden establecer que en esta zona se encontró la posición de del victimario a la hora de efectuar el disparo. Y lo que yo hice es poner un palo sobre, digamos un palo sobre un block para poder determinar que esta va a ser la altura de donde se efectuó el disparo. Entonces ahí hice una trayectoria. Ver acá. Este que está acá es otro punto que encontramos en el lugar del hecho, que es por donde traspasó, perforó la bala este objeto y siguió su trayectoria. Luego tenemos, a ver acá, otro indicio que sigue la trayectoria que hice con un hilo acá. Sigue la trayectoria y acá encontramos donde termina la trayectoria del proyectil y fue impactado en esta zona en la pared. Bueno, ahora para poder saber cuál fue la posición, desde dónde salió el disparo, es decir, la altura desde que se disparó el arma de fuego, voy a tener en cuenta los conocimientos de trigonometría de la matemática. Una vez que se haya fijado el lugar del hecho, eh, se haya levantado todas las medidas, lo que voy a realizar ahora es un plano. Bueno, en este caso hice un croquis a mano alzada del lugar en donde, de cuál fue el lugar del hecho, obviamente. Para eso voy a poner acá arriba datos y voy a empezar a llenarlo. Tenemos que la dirección, a ver acá, que la distancia horizontal desde que se encontraba el victimario hasta el vidrio es de 2,60 metros. Entonces vamos a poner acá distancia horizontal es igual a 2,60 metros, que es esta que está acá, con DH. El punto de acá, el primer punto por donde traspasó el proyectil, lo vamos a llamar H1 y mide 1,60 m. Estas son medidas que tomé yo con la ruleta. Y bueno, entonces aquí en esta zona tengo mi H1. Luego, donde impactó, acuérdense que esta es una vista en planta, donde impactó, terminó, es acá. Esta es mi H2, que mide 2,30 metros. Esta mide 2,30 metros. Ahí está. Y la longitud, digamos, la medida de esta habitación, esa medida es de 4,20. Es de 4,20. Bueno, una vez
que se tienen estos datos de la vista en planta, se procede a realizar un corte para sacar la altura y poder aplicar lo que son los conocimientos trigonométricos. Entonces, hacemos un corte que es línea, punto, es un corte, AB, así. Entonces ahí hice un corte AB mirando hacia el lado derecho de la hoja. Y esta tiene ahora que dijimos ya la medida de 4,20. Y bueno, ahí están establecidos todos los datos. El próximo paso va a ser será realizar el corte. A ver si lo puedo hacer acá. Se hace una línea. Se dibuja la casa. Se dibuja la casa. Este es el corte AB. A ver con otra lapicera. Ahora, y acá ya se va a escribir, se va a trazar la línea de la trayectoria que estaba con los hilos, con las cuerdas que al principio. Entonces tenemos el primer impacto del H1, mi altura 1 en esta zona, y el impacto con mi altura 2 en esta zona. Entonces se traza una línea de punto a punto y otra línea desde donde salió el disparo, que es lo que yo quiero saber, la altura. O sea, esta altura es la que yo quiero saber. Para eso, como dije con la trigonometría, se va a dibujar un triángulo rectángulo y tenemos un triángulo rectángulo y de esta forma. Un triángulo rectángulo que tiene, podemos identificarlo como un punto A, punto B y un punto C. Un triángulo rectángulo A, B, C. Este es el primero. Este segundo tiene un punto A, B' y C', que es el tercero, que es A, B' y C', que es el segundo triángulo rectángulo. Bueno, lo que tengo que hacer con este primer triángulo es sacar, mediante los datos que tengo, un ángulo, el ángulo de este triángulo, para luego poder sacar de este otro, poder sacar el cateto opuesto. Y bueno, y así poder sacar la altura, que eso lo voy a explicar detalladamente después. Bueno, entonces tengo mi primer triángulo rectángulo que es ABC. El primer triángulo rectángulo. Entonces, por definición, Sor Cartoa, esta es una buena ayuda. Tengo este dato de abajo, que es el dato de las abscisas, mi cateto adyacente, que este mide 4,20. Este cateto opuesto que encontramos acá, esto lo podemos sacar de la siguiente forma. La diferencia que existe entre A y B. Este punto B ya tenemos como dato que es mi H2, acá, que mide 2,30. Entonces, 2,30 menos
este punto A, que es la altura del vidrio, que mide 1,60 m, que 1,60 m. Porque este 1,60 m, a ver acá, ¿sí? 2,30 m menos 1,60 me va a dar la longitud del cateto opuesto. Entonces, 2,30 menos 1,60 equivale a 0,70. Esa es la longitud de este cateto opuesto. Ahora que lo voy a escribir, 0,70. Bueno, y el ángulo es el que quiero saber. Entonces, aquí por la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, vemos acá, cateto opuesto y el cateto adyacente, la relación que existe entre ellos es la tangente. Entonces, escribimos tangente del ángulo por mi cateto opuesto, que equivale a 0,70, dividido en mi cateto adyacente, que es 4,20. A esta tangente hay que pasar al otro lado porque tenemos que despejar el ángulo. Entonces me va a quedar que mi ángulo es igual a la tangente, pasa como arco tangente de 0,70 dividido en 4,20, y esto me da un ángulo, de acuerdo a la calculadora, de 9 grados. 9 grados, 5 minutos, 24 segundos. Bueno, cuando ya tenemos este grado, cuando tengamos este dato del ángulo que es de 9 grados, por física entendemos que este ángulo, acá, este ángulo es igual que este otro ángulo. Entonces, siguiendo la trayectoria, vamos a formar el otro ángulo, que es este que está acá, que es ABC'. Y bueno, lo que nosotros tenemos que sacar acá es este cateto opuesto para luego sumar este cateto opuesto con la altura, y así, y así vamos a restar el cateto opuesto con la altura y me va a dar lo que mide esto. Entonces, a ver, lo vamos a hacer acá. Así, medio. Bueno, esta distancia que tenemos acá es la distancia horizontal desde donde se encontraba el victimario con el arma de fuego hasta la distancia que hay hasta el primer impacto, que es la ventana de vidrio. Eso mide 2,60 metros. Entonces tenemos acá 2,60. Vamos ahí. Mira, 2,60 metros. Este cateto opuesto no lo conozco y el ángulo sí lo sé. Entonces, me fijo la relación que existe entre el cateto opuesto con el cateto adyacente, que es acá. Cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces, mi tangente del ángulo de 9 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es separar, despejar el cateto opuesto, y me va a quedar que mi cateto opuesto será igual. Este que está dividiendo pasa multiplicando. El cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Si reemplazamos,
Mi cateto opuesto es igual a la tangente de 9 grados, 5 minutos, 24 segundos, por 2,60 metros, que es mi cateto adyacente. Si realizamos esa multiplicación, me dará como resultado, el resultado es 0,41. Mi cateto opuesto es igual a 0,41 metros. La tangente de 9 grados por 2,60 metros me da un resultado de 0,41 metros. Bueno, este dato es lo que me mide mi cateto opuesto. A ver acá. El cateto opuesto mide 0,41 metros. A esto le tengo que restar esta altura que es mi H1, que es 1,60 m. Entonces, a 1,60 le resto 0,41 y me da como resultado 1,19 m. Entonces, la altura que quiero saber es de 1,19 metros. Es esta altura. Si vamos a corroborar ahora mismo si voy a corroborar, bueno, voy a corroborar esta altura. Y el resultado me está dando ahí, más o menos, de acá, me dice 1,10 m, 1,16 m, 17 aproximadamente. Y bueno, entonces está correcto. Está dando al piso 1,20 m. Uy, que se vino un vientito. Bueno, y eso es lo que mide, es la altura desde donde salió el disparo del arma de fuego. Desde ese metro, 1,16 m, 17 m, salió el disparo con el arma de fuego. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado y gustado mucho este video.